bueno, hermanos, como saben, todo este mes hemos estado hablando sobre libertad. O sea, realmente la libertad es poder despojarnos de todo lo que nos ata con el pasado, de lo que nos impide crecer, de lo que no nos ayuda para ser mejores personas. Estamos trabajando para lograrlo, para ser una iglesia que honre al Señor, para llegar a ser la iglesia que Dios soñó que podríamos llegar a ser. Pero no solamente en comunión, sino también en individual. Ser mejores personas. Yo no sé si ustedes se han hecho una evaluación y han pensado qué tanto yo me he liberado de cosas que aún no puedo, qué tanto me he liberado de cosas que aún venía cargando de tiempo atrás. Y ese es el propósito, que podamos liberarnos, entender el concepto del Señor, despojarnos de todo lo que no le agrada a Dios y lo que no nos agrada a nosotros. Porque realmente las cosas que no le gustan a Dios tampoco nos gustan a nosotros. Y muchas veces es solamente la costumbre de hacer las cosas una y otra vez, de repetir patrones. A veces no estamos ni contentos con lo que hacemos, no nos gusta la vida que tenemos o no nos gusta la vida que llevamos. Pero no podemos romper el patrón y estamos tan acostumbrados y se nos olvida que tenemos libertad en el Señor. Entonces, estos temas son para eso, para alcanzar libertad. Estuvimos hablando también de otras cosas los meses pasados, pero que son para llevarnos al concepto de entender lo que es una iglesia. Por eso hoy leíamos el texto que se encuentra ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer yo, dice la palabra de Dios así, en Gálatas capítulo 5, versículo 1. El texto, hermanos, comienza diciendo libertad en Cristo. Y el versículo dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Fíjense que es bien interesante, hermanos, porque en la semana pasada, el martes que teníamos la clase de los varones, estábamos hablando precisamente, el capítulo hablaba sobre la libertad, y estábamos hablando y explicando un poquito de esto, lo que significa la libertad. Y era bien interesante porque un hermano hizo un comentario y un hermano decía que él dice, yo tengo un amigo, conozco una persona, dice que ha estado mucho tiempo en la cárcel. Y esta persona, cuando ha sido liberado, cuando lo dejan libre, cuando lo dejan en libertad, dice, ya no se halla en la sociedad, ya no se acopla a la libertad. Así que lo que este hombre hace, vuelve a delinquir para que lo vuelvan a meter a la cárcel. Entonces, cuando la familia le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no aprendes a vivir en libertad? ¿Por qué te gusta vivir preso? Y la respuesta de este hombre, decía el hermano, pues es que en la cárcel, ahí en la prisión, dice, pues ahí tengo mis 3 comidas, ahí tengo pues seguridad, ¿quién me va a asaltar? ¿Quién me va a robar? Dice, ahí no tengo que preocuparme por pagar biles, hacer pagos. Dice, y no solamente eso, me enfermo, ahí tenemos servicio médico, dental, todo lo que necesitas lo tengo ahí adentro. Y un hermano dijo, ay hermano, nos acaba de abrir los ojos. Y espero que ese hermano lo haya dicho en broma. Porque en realidad, hermanos, la comodidad de ser preso es mucho más fácil que vivir en libertad, pudiéramos pensar. Pero no hay un punto de comparación de vivir en esclavitud o vivir preso a vivir en libertad. Y lo que Jesucristo quiere es ayudarnos a vivir en libertad. Porque cuando somos presos estamos tan acostumbrados a vivir presos y es tan difícil a veces salirnos de esa prisión. ¿Qué significa vivir en esclavitud? Vivir en esclavitud es que a veces somos esclavos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestro pasado, de las cosas que venimos arrastrando, de las cosas que no nos gustan y nos duelen. Somos presos de todo eso. Y es muy difícil escaparnos. Porque cuando algo malo nos sucede, lo más fácil es pensar, como siempre pensamos, ay, a mí siempre me pasa lo malo. Es lo más fácil pensarlo, porque ya lo hemos pensado siempre. Y es muy difícil romper el molde y decir, no, en el nombre del Señor Jesucristo, yo sé que esto no es siempre para mí, y no es lo que Dios tiene para mi vida. Esto no soy yo, y esto no es para mí. Y romper el molde es difícil, empezar es un poquito difícil. Por eso es que Pablo se encarga de mandarle esta carta a los Gálatas y trata de explicarles con este versículo, empezando con este versículo, pero con toda la carta en general, de que tienen que ser libres. Porque el problema que están enfrentando los Gálatas en ese tiempo, hermanos, es que estaban siendo influenciados por falsos maestros que predicaban falsas doctrinas. O sea, la iglesia de los Gálatas estaba siendo atacada
por estos hombres que estaban llegando a traer doctrinas que decían que eran doctrinas del Señor. Y se escuchaban muy bien estas doctrinas, por eso los escuchaban y les prestaban atención. Y estos hombres, hermanos, eran llamados judaizantes. ¿Por qué eran llamados judaizantes? Porque se decían, somos judíos renovados en Jesucristo. Y estos hombres que eran judíos renovados en Jesucristo, tenían la idea o el concepto de que para agradar a Dios tenían que seguir la ley, pero también vivir en la gracia. O sea, si vas a alcanzar la gracia, la vas a alcanzar por medio de la ley. Y tenían un concepto erróneo. Habían aceptado a Jesucristo, entendían el concepto de la salvación, pero no alcanzaban a desligarse de su pasado. No alcanzaban a desligarse de las costumbres, de lo que les habían enseñado. Estos judaizantes decían, ¿quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? Oh, claro que sí, acéptalo. Y una vez que lo aceptes, empieza a practicar las sanas doctrinas judías. Como viene siendo la circuncisión, como viene siendo el no comer animales inmundos, como viene siendo guardar el sábado, como viene siendo celebrar las fiestas y los rituales de la purificación. Te contaminaste, tienes que tomar un ritual de purificación. Y entonces los gálatas decían, oh, bueno, pues suena lógico, somos judíos, ¿verdad? Sí, y por eso tenemos que adorar al Señor como nos enseñaron. Acepta a Cristo, pero aunado a eso, practica lo que nos enseñaron nuestros padres. Y las personas decían, ok, bueno, pues suena lógico, porque es la ley de Moisés. Es la ley de los Moisés, es la ley de Moisés y los profetas, ¿verdad? Sí, entonces, ok. Y ellos se dejaban guiar por estos falsos maestros porque lo que ellos enseñaban parecía que era cierto. Así que Pablo, hermanos, empezó a batallar con este concepto y empieza a mandar cartas a los gálatas, y no solamente a los gálatas, sino empieza a mandar una serie de cartas a varias iglesias por el temor de que estas personas se infiltraran en otras congregaciones, porque estaban haciendo mucho daño, y hacían tanto daño que ahora las personas ya no vivían en libertad en Jesucristo, sino ahora estaban queriendo vivir en libertad, pero estando atados a las costumbres del pasado. Jesucristo dijo, hey, yo no vine a romper la ley, vine a que se cumpliera, vine a renovarla, vine a enseñarte cómo se debe de hacer. Hey, el que no hagas nada en sábado, oye, no te estoy diciendo que no tomes un día de descanso, pero te estoy diciendo que aunque tengas un día de descanso, haz la voluntad de mi Padre. No vengo a romper la ley, vengo a enseñarte cómo se debe de cumplir. Y el Señor Jesús vino a enseñarnos todo esto, pero cuando vienen los judaizantes quieren voltearlo de nuevo. Y Pablo batalla para que la gente entienda el concepto de que cuando eres libre en Jesucristo, todas las ataduras se han roto. Todo lo que aprendiste del pasado, todo lo que te enseñaron, todas tus, no sé, lo que te enseñó tu familia, lo que aprendiste, hey, Jesucristo viene a renovarlo. Y este es el problema con el que cargamos muchas personas. Y les digo muchas personas porque me he encontrado con muchos hermanos alrededor de toda mi vida que tengo de cristiano, que quizá no es mucha, pero en mi vida cristiana me he topado con varios cristianos que aún siguen batallando con conceptos del pasado, aún siguen guardando en sus carteras imágenes, aún siguen checando por ahí, a ver qué dicen las estrellas para mi vida este día, aún siguen todavía mezclando las cosas de Dios con lo santo, con lo pagano, porque es muy difícil de repente despegarte de todo esto. Pero Pablo está escribiendo esta carta y Dios utiliza a Pablo para enseñarnos que si queremos ser verdaderamente libres, es una decisión que depende de nosotros, vivir en libertad completamente. Ahora, tú me puedes decir a mí, no, yo vivo en libertad, desde que acepté a Cristo, vivo en libertad. Y yo te preguntaría, ¿qué tan a menudo tus pensamientos te traicionan y te llevan a las zonas más oscuras de la depresión o de la desesperación, donde no encuentras la puerta ni la solución al problema que estás enfrentando? ¿Qué tan a menudo dejas que tus problemas te lleven a esos lugares que no te gustan? ¿Qué tan a menudo le das la autoridad a tu mente para que te someta? Es ahí donde te das cuenta que no es libre completamente. Porque cuando somos libres, entonces le damos a Dios la libertad para que Él tome el control de la situación. Pero repito, esto es una decisión que debemos de tomar. Dejarlo todo, dejar la comodidad y de verdad ser libres como pensamos. Ahora, déjenme le digo algo antes de entrar a la predicación. Es algo que me llamó mucho la atención. Y esto que les voy a comentar, hermanos, es algo que pasó en los años 60, hermanos. Y probablemente algunos de ustedes, hermanos, lo recuerdan. Yo no lo recuerdo, ¿verdad? Yo no lo recuerdo. No había nacido. No, ay, pastor, usted estaba ahí. No, todavía no. Pero en los años 60, hermanos, hubo esta revolución alrededor del mundo
de jóvenes que querían ser libres, de jóvenes que querían experimentar muchas cosas. Y en medio de esta revolución, hermanos, tengo hermanos que están diciendo sí, y lo dicen con una sonrisa, hermanos. Espero que sea una sonrisa porque ya son libres en el Señor. Pero hubo esta revolución, hermanos, donde las personas querían ser libres, los jóvenes específicamente, alrededor del mundo, hermanos, y hubo un movimiento pues muy conocido. Pero en esta parte del mundo, hermanos, en Italia hubo un ingeniero, Giorgio Rosa se llamaba este hombre, perdón. Y este ingeniero era muy inteligente. Y este hombre quería vivir en libertad porque se dio cuenta que los jóvenes de su país, de Italia, no tenían la misma libertad como en otros países, dígase Estados Unidos, que podían hacer y deshacer lo que querían. Ellos vivían bajo restricciones, ellos vivían bajo varias especificaciones, bajo la ley de Italia, y no los dejaban hacer lo que ellos querían. Así que este hombre empieza a investigar cómo podemos ser libres, o sea, cómo los jóvenes podemos ser libres, y empieza a pensar cómo lo podemos hacer. Entonces, él empieza a desarrollar una idea y un concepto. Dice, bueno, no hay algún lugar en Italia que no pertenezca a Italia. Cualquier lugar va a pertenecer a Italia. Si yo compro una finca, va a pertenecer a Italia. Si yo trato de comprar un rancho, va a pertenecer a Italia. Si yo compro un rancho en Francia, va a pertenecer a Francia. Si yo voy en España y compro algunas propiedades, van a pertenecer a España. Entonces, ¿cómo puedo hacer algo que no le pertenezca a nadie para entonces hacer algo que nos pertenezca a nosotros, a los jóvenes? Así que este hombre empieza a investigar y se da cuenta, hermanos, como vive al pie del mar Adriático, se da cuenta, hermanos, que hay una parte en el mar que se conoce como aguas internacionales, las cuales no le pertenecen a nadie. Y las aguas internacionales, hermanos, generalmente comienzan después de 11 kilómetros. O sea, desde la playa, 10 u 11 kilómetros pertenecen al país. Después de eso, no pertenecen a nadie, se pertenecen a todos y no pertenecen a nadie. Así que este hombre, siendo ingeniero, con sus conocimientos y con los contactos que él tenía, comienza a desarrollar la idea de crear una isla, hermanos, después de 11 kilómetros, donde no le pertenezcan a nadie. Una isla donde sea una isla independiente, ya que está en aguas internacionales. O sea, una isla, hermanos, donde ningún país tenga injerencia, porque ya estoy abandonando los 10 o los 11 kilómetros que la ley dice que te pertenecen, o donde debo de pertenecer. Así que después de 11 kilómetros, este hombre construye su isla, hermanos. Y empieza la construcción, y le toma un tiempo, porque no era fácil, hermanos, erigir una escultura como esta en medio de la mar, en medio del mar. O sea, imagínense poner las estructuras, los soportes que van por abajo. O sea, el hombre es un ingeniero y muy inteligente, comienza a desarrollar el concepto, hermanos. Y cuando comienza a desarrollar este concepto, la noticia empieza a agarrar vuelo. ¿Qué están pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué están saliendo barcos para mitad del mar? ¿A dónde van? ¿Qué llevan? Oye, pues que llevan un cargamento. ¿A dónde? Lo están tirando a mitad del mar. ¿Cómo que lo están tirando? Sí, es que están pidiendo que vayan y tiren piletas de cemento y que vayan a tirar. ¿Cómo que? Y empiezan a investigar. Y los reporteros dicen, no, se está haciendo una estructura. ¿Cómo que una estructura? Y empiezan a ir los reporteros, empiezan a tomar fotografías. Y recuerden, hermanos, la tecnología no era la misma que tenemos hoy. Se tardaba un poco de tiempo en que llegaran las noticias. Pero a pesar de que se tardaban un poco de tiempo, las noticias volaron como el pan caliente, hermanos. Alrededor del mundo se empezó a correr la noticia de que se estaba haciendo una nueva nación, donde tú podrías ser parte de ella. Y este joven tomó la ventaja de que le estaban dando tanto auge a su noticia que dice, bueno, ahora vamos a crear la República Esperancista de la Isla de la Rosa, de la Isla de las Rosas, perdón. República Esperancista de la Isla de las Rosas. ¿Quieres ser parte de ella? Mándanos un donativo y te vamos a mandar tu pasaporte y tu certificado de nacionalidad, porque somos independientes. Entonces, ¿era esto viable? Sí, ellos lo estudiaron, o sea, ellos se prepararon, ellos tomaron una asesoría legal y esto era legal, o sea, esto realmente era legal. Entonces, los jóvenes de alrededor del mundo que estaban tratando de experimentar la libertad, empiezan a mandar sus donativos y empiezan a mandar todo lo que necesitaban, 2 fotografías, su acta de nacimiento, todo por carta, hermanos, porque anteriormente todo era así, no por carta. Y este joven se empezó a llenar de solicitudes de personas que querían ser parte de este nuevo país
llamado la República Esperancista. Estaban locos las gentes porque querían hacerlo. Y este hombre empieza a mandar pasaportes y pasaportes y pasaportes y pasaportes. Empiezan a poner su propio sello, su propia estampa y empiezan a poner todo lo que necesitaban. Pero llega un momento, hermanos, el que el presidente de Italia lo ve como una amenaza. Dice, oye, ahorita este loco empieza a hacer una isla aquí. Si damos la oportunidad, al rato van a venir locos de otra parte, se ponen islas donde les dé la gana. Y luego nos van a invadir. Y no solamente eso, o sea, es peligroso porque cualquier país puede hacer alianzas con la isla esperancista, con la República Esperancista. Cualquier país con el que estamos en guerra puede venir a hacer alianzas con él, porque ya es un país y pueden estar, no, vamos a destruirlo. Y a pesar de que solamente medía 400 metros cuadrados, perdón, el presidente de Italia decide derribarlo. Así que manda a la policía. Y este hombre, al verse acorralado, Giorgio Rosa, que fue el que la creó, empieza a mandar cartas a las Naciones Unidas diciendo, somos una nación independiente, que estamos siendo invadidos por Italia. Defiéndanos porque somos una nación. A lo que las Naciones Unidas prestaron oídos sordos. Dijeron, estos son unos locos que solamente se quieren divertir. Así que este joven, hermano, no solamente hace eso, sino que al darse cuenta que las Naciones Unidas no van a hacer nada y que las autoridades están tomando control de su isla y que ya no le permiten visitarla, empieza a mandar solicitudes a todos sus ciudadanos. O sea, todos los jóvenes alrededor del mundo que mandaron su solicitud para ser parte de esta isla y vivir en libertad, les empieza a mandar cartas y diciendo, hey, necesitamos que como ciudadano de este país te hagas presente para defenderlo. ¿Y cuántos jóvenes creen que se presentaron para defender el país, hermanos? Cero. Así que a finales de 1968, el gobierno de Italia manda sus buques de guerra y bombardean esta base y la destruyen por completo. La dinamitean, la bombardean y la destruyen. Porque aunque las personas decían querer vivir en libertad, no estaban dispuestos a pagar el precio para lograrlo. Y es muy similar a lo que estamos tratando de entender esta mañana. Que tú estás tratando de vivir en libertad, quieres vivir, anhelas vivir en libertad, la libertad que Jesucristo te puede dar, pero no estás dispuesto a pagar el precio, no estás dispuesto a renunciar a tus pensamientos que te devoran todo el día, no estás dispuesto a renunciar a tus miedos, no estás dispuesto a renunciar a lo que dicen en la televisión que va a pasar, no estás dispuesto a renunciar a tu realidad y vivir en la realidad de Jesucristo, porque la realidad la estoy viendo y lo de Jesucristo es algo que no se ve. Entonces no podemos vivir en libertad, queremos, lo anhelamos, pero no podemos lograrlo. Y esto me recuerda, hermanos, al pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 9, y luego invitar que vayamos por ahí, va a estar nuestra predicación esta mañana, o al menos el tiempo que nos queda, en Lucas, capítulo 9, hermanos, y vamos a ir a los últimos versículos de Lucas, capítulo 9, para ver lo que Dios nos quiere decir esta mañana y entender un poquito lo que estamos tratando de explicar. Lucas, capítulo 9, y vamos a ver los últimos versículos que se encuentran en los versículos, del 57 al 62. Y espero que estos pasajes, hermanos, nos traigan luz de cómo es soñar, vivir en libertad, cómo es solamente soñar y cómo es lograrlo. Puedes soñar, vivir en libertad, o puedes dar el paso que te hace falta y realmente ser una persona libre. O puedes acostumbrarte a vivir en la prisión todo el tiempo porque la vida está resuelta. O puedes luchar por lo que Dios espera que hagas, por tus sueños, por tus anhelos, y aunque sea difícil, luchar por lo que quieres, luchar por tu libertad. Alguien que me ayude a leer, por favor, Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Alguien que me los lea, por favor. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver ahora es esto. Nos vamos a encontrar en estos pasajes con tres tipos de personas. Y la pregunta es, si no vas con Jesús, si no vas a seguir a Jesús, ¿a dónde vas entonces? O sea, si no estás siguiendo a Jesús, ¿a dónde vas? Si tu vida no va junto con la de Jesús, pregúntatelo tú mismo, ¿a dónde vas entonces? Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una muestra de emocionalismo, una muestra de emoción. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. La emoción, el momento de la emoción, lo emocionante que significaba seguir a Jesús, ¿no?
Porque es lo que pasa muchas veces. La gente anhela seguir a Jesús, sueña con seguir a Jesús. Soñamos con tener todas las bendiciones de las que la Biblia nos habla. Soñamos con tener paz, con tener tranquilidad, con tener fe, con tener bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Lo soñamos, pero no hemos dado el paso para obtenerlos. Aún batallamos con ciertos conceptos. Jesucristo les dice, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, si vienes a seguirme, no esperes que una aventura emocionante, que te esperen lujos o cosas, porque no las hay. Hace algún tiempo nos platicaba un pastor que es un pastor misionero, iba a ir para México a llevar una campaña evangelística. Y dice que conoció unos pastores americanos. Y le dijeron, ¿vas a ir a México? Sí, sí, voy para... Oye, qué emocionante. ¿Vas a ir allá a evangelizar? Sí. ¿Nos llevas? Digo, claro que sí. Estaba buscando gente que sabe. No, anótanos a mi esposo y a mí. Dice, ellos bien emocionados porque íbamos a ir a México a evangelizar. Súper emocionados. Dice, el día que iba a salir la combi para allá, los hermanos estaban subiendo, llegan ellos como con 20 maletas. Con su bloqueador solar, con su ropa de playa, con su ropa de noche, con su ropa de fiesta. Ellos pensaban que ir a evangelizar a México era la fiesta, la diversión. Dice, cuando llegamos al ranchito que íbamos a evangelizar, sin agua, seco, completamente seco. Ahí a veces nos tocaba dormir en un lado de los animales con chinches y pulgas. Dice, y las personas se dieron cuenta, no nos vuelvas a invitar. Nunca jamás no vas a decir que vas a ir a algún viaje porque no, te vamos a acompañar. Dice el pastor, este par de amigos misioneros americanos, dice, jamás me volvieron a buscar para que los llevara un viaje. Sí, hermano, la vida con Jesús es muy emocionante, pero depende qué tipo de emociones te gusten. Los que hemos caminado con el Señor sabemos que a Dios le encantan las emociones fuertes. Vivir con el Señor es como subirte a la montaña rusa sin seguro. No sabes dónde termina, no sabes cuándo viene la bajada y cuándo viene la subida, no sabes. Pero sabes que el mejor seguro es Él. Así es el Señor. ¿Quieres vivir en libertad? Tienes que aventarte que el Señor lo haga. Sí, hermanos, probablemente muchas personas se emocionaban y decían, oh, seguir a Jesús, la emoción del momento. Y lo buscaban, pero nota que en todo el pasaje no volvemos a encontrar nada de estas personas. Nadie que le dijera, oye, yo te seguiré. No volvemos a encontrar ninguna referencia. Aquel hombre que se le acercó a Jesús y le dijo que lo seguiría donde quiera que fuera, caminó con él desde entonces y empezó un ministerio. Nunca se volvió a escuchar de estas personas. Lo que nos deja entender que estas personas se dieron cuenta que seguir a Jesús era salir de la prisión de la que estás tan acostumbrado y empezar una vida nueva. Dejar tus temores, dejar tus angustias, dejarlo de verdad. Y sabes que yo le voy a creer a Dios. Jesús me dice que lo haga, le voy a creer, lo voy a hacer. No. Dijeron, sí, yo voy. Se emocionaron, como mucha gente se emociona y quiere. Pero al final de cuentas se desanima. Y solamente es el momento de la emoción. Tengo un amigo, hermanos, que dice que cuando era pequeño, dice que fue un poco difícil su niñez porque es hijo único. Dice mi amigo que era difícil porque no tenía un hermano con quien jugar. Así que dice él que cuando quería jugar con alguien, decía, vamos a jugar béisbol. Y sus amiguitos decían, no, pues no tenemos bates, no tenemos guantes, no tenemos pelotas. Entonces iba con mis papás, ¿me compras bats, guantes y pelotas? Pues sí, pues el hijo único, sí, le compraban lo que necesitaba. Llegaba con todos mis amigos y todos venían a jugar conmigo. Pero pasaba la emoción del béisbol y se iban. Y me dejaban solo con mis juguetes. Podía comprarlos, pero al final del día se iban. Y ya no tenía con quién jugar. Era solamente la emoción. Luego crecí y luego quería hacer otra cosa. Fútbol americano. Vamos a jugar. No, no tenemos el equipo. Papá, ¿me compras cascos? ¿Me compras balones? Mi papá me compró todo, dice mi amigo. Venían y jugaban. En la noche pasaba la emoción. Ya no regresaban. Y pienso que es lo mismo con el Señor. Jesús espera que si tomamos la decisión de seguirlo, sea con todo lo que implica. Es decir, si ya dimos este gran paso, hermanos, ¿por qué no vivimos en libertad? Si ya dimos el paso más importante que seguirlo,
¿Por qué no dejar los temores y los miedos a un lado? ¿Y por qué seguimos batallando? ¿Por qué no vivimos en libertad? ¿Por qué no lo experimentamos y le creemos al Señor? Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Alguien que me lo lea, por favor. Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos? Primero vemos, en la primera parte vemos a un hombre emocionado, que se ejerce sus emociones. Señor, yo voy contigo. Yo te quiero creer. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy. Y ¿saben qué? Al final de cuentas solamente fue la emoción. Generalmente, hermanos, sucede mucho con las emociones. Se empieza una campaña, se empieza un estudio, se llena la congregación. A medida que pasan las semanas, empiezan a dejar de venir las personas. Y si el estudio se acaba o lo que teníamos pensado, con unos cuantos, no todos lo terminan, porque es la emoción. Sí, lo voy a hacer, yo. Y la emoción, y luego viene lo mismo, ¿verdad? Nos gana el temor y nos gana la seguridad de lo que sabemos. No, mejor no. Nos gana la seguridad de lo que sabemos, la emoción. Pero luego vemos ahora el pretexto. ¿Por qué el pretexto? El hombre está diciendo una razón válida. Y déjame te digo algo muy interesante. Porque cuando lees el texto, lees el contexto, cuando te sitúas en ese tiempo de la historia y cuando entras un poquito en la teología, nota lo que está diciendo este joven. 59 y 60. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Una persona que estaba pasando por un duelo, una persona que tiene a alguien convaleciente, o una persona que tiene a alguien que está a punto de morir, o que ya lo tiene muerto, está al lado de su familiar. Más en ese tiempo de la historia. Vas a estar ahí con él. Marta y María no se separaron de Lázaro, aunque ya estaba muerto. No se separaron del lugar. No se separaron de llorarle, no se separaron de estar ahí. Este hombre dice, déjame ir a enterrar a mi padre. O sea, este hombre se fue. No es verdad que estaba pensando en su padre. Este hombre estaba utilizando un pretexto. Déjame, voy a enterrar a mi padre. Ahora, si su padre estaba enfermo, o si su preocupación era su familia, le hubiera dicho al Señor Jesús, como muchos le dijeron, Señor, yo te seguiré, pero ayúdame con mi papá que tengo enfermo. Ayúdame con la salud de mi padre. Señor, le hubiera dicho eso. ¿Por qué no le pidió? Porque era un pretexto que estaba utilizando para no ir con el Señor Jesús. Ahora, en el mejor de los casos, imaginemos que es verdad, si era cierto y si era verdad, de que su padre, de que él quería enterrar a su padre, y el Señor le dice, ven y sígueme. Imagínate que era verdad que su padre estaba enfermo o que ya lo tenía atendido. Si eso hubiera sido cierto, ¿por qué no entendió el concepto de Jesús cuando le dijo, sígueme? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué no entendió y dijo, es cierto, Dios? No tengo por qué estar sufriendo. Tengo que vivir en libertad. No tengo que sufrir por algo que ya pasó o que está a punto de pasar. Tengo que aprender a seguir adelante, seguir con mi vida. Tengo que ser libre de esta situación. Tengo que ser libre de este sentimiento. Tengo que ser libre de este dolor. Y puedo seguir adelante. Pero lo que la teología nos enseña es que este hombre está utilizando simples y vanos pretextos para no seguirlo. Señor Jesús, es que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Es que es imposible, y siempre hay un pretexto para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Siempre hay un pretexto. Hermanos, yo creo que ustedes y nosotros hemos invitado a muchas personas a lo largo de nuestra vida cristiana a venir a los pies de Cristo. Y estoy convencido que así como ustedes, así como a mí, a ustedes también les ha tocado escuchar, el domingo ahí no vemos. No, yo necesito del Señor, ahí te veo el domingo. Pero no dijeron cuál domingo, ¿verdad? Quizá el 2054, 2058, porque es día que no vienen. No, claro que sí, el Señor, no, claro que sí, lo voy a hacer, y ahí va. Oye, te estuvimos esperando. No, hombre, ¿qué crees que me pasó? Fíjate que yo iba para allá y empezaron a caer vacas del cielo y cayó una en mi carro. Vacas del cielo. Bueno, quizás estoy exagerando, ¿no? Pero a veces te cuentan unas historias tan inverosímiles que dices, wow, bueno, pues espero que pronto. Sí, no, yo te aviso cuando pueda ir. Porque es muy fácil poner pretexto, ¿no? Ay, ya iba a ir a la iglesia, pero, ay, me duele la uña del dedo, mejor no voy, no se me va a infectar. O sea, cosas así que de repente nos suceden que ponemos para no ir. Y a veces batallamos para comprometernos. Pero déjame te explico algo muy importante. Mira, Proverbios 22:6 nos dice,
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y nosotros lo interpretamos, hermanos, que llevemos al niño al camino de Dios, para que nunca se aparte del camino de Dios. Pero la traducción de este versículo, hermanos, es que instruyas a tu hijo en los talentos que tú ves en él. Que lo motives para que desarrolle su inteligencia y sus capacidades. Es tu obligación, es mi obligación como padres, ver para qué son buenos nuestros hijos, nuestras hijas, y motivarlos para que salgan adelante en su camino. Porque nosotros lo interpretamos como que el camino del Señor, sí, es bueno, eso es inevitable, eso es algo que nos dicen desde Deuteronomio, desde que se nos da la ley, desde antes, eso nos ha dicho todo el tiempo. Y Proverbios está enfatizando, instruye al niño en su camino, en el camino de él, para que él sea bueno en lo que él va a hacer. Tú mira los talentos de tu hijo y instrúyelo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en la cultura judía, estoy haciendo referencia a este versículo porque quiero explicarte esto. En la cultura judía, hermanos, cuando los hijos empezaban a crecer, la obligación del padre era verlos en qué momentos estaban listos y estaban preparados para enseñarles el oficio familiar. Si el primogénito era el que estaba más preparado, si él iba a ser si tú eras carpintero, como en el caso de Jesús, si yo soy carpintero, mi hijo veo que tiene dotes de carpintero, lo voy a preparar en su camino, en lo que yo sé hacer, pero que va a ser su camino para que salga adelante en la vida. Entonces, cuando el papá ya lo veía que estaba preparado, en la cultura judía, se acostumbraba a que llegaba el papá, y cuando el papá llegaba, tocaba el hombro del hijo y le decía, hey, sígueme. Cuando el papá decía esas palabras, eran magia para los hijos. Era como que lo más maravilloso, porque tu papá te estaba diciendo, ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de que me sigas. Ven, te voy a enseñar el oficio, te voy a enseñar lo que vas a hacer el resto de tu vida. Te voy a enseñar a que vivas, te voy a enseñar lo que yo sé hacer, te lo voy a enseñar a ti. Ahora tú lo vas a practicar. Ahora yo te voy a enseñar a hacer para lo que tú naciste, hijo. Cuando el papá le decía a su hijo, hey, sígueme, era como, ya es mi tiempo, ya es mi tiempo y es mi momento. Mi papá me dijo que fuera, ya me va a enseñar, ya me va a preparar. Era algo maravilloso que tu papá te dijera, sígueme. Era lo que todos los hijos esperaban con ansias. Que tu papá te dijera esas palabras, hey, sígueme. Cuando el Señor le dice a estos hombres que lo sigan, deja todo lo que tienes y sígueme, era una invitación honrosa que les estaba haciendo. Pero a ellos les tocaba decidir o no hacerlo. Y este hombre dice, no puedo. Me gustaría, pero no puedo. Y Jesús nos dice, hey, sígueme, te quiero enseñar lo que vas a hacer en tu vida. De ti depende creerle. Y si le has decidido creer y lo has seguido, ¿por qué no vivimos en libertad? ¿Por qué seguimos batallando con ciertos conceptos? Y finalmente, hermanos, el último punto, alguien que me ayude a leer, por favor, Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62, alguien que me lo lea, por favor. Fíjense lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora, muchas personas, hermanos, y muchos pastores, y en muchas congregaciones, lo interpretan literalmente, ¿verdad? No, deshazte de tu familia, deja tu familia a un lado, vete de tu familia. Sí, hay versículos que nos enseñan que va a haber un momento en el que vamos a decidir, vamos a tener que decidir. El Señor Jesús lo que está diciendo en este pasaje específicamente, nos quiere enseñar el concepto de que a veces no lo vamos a seguir por los problemas familiares que tenemos enfrente. Eso va a impedir que sigamos al Señor Jesús. Este hombre está hablando de su familia, este hombre está diciendo, ay Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Por qué déjame despedirme de mi familia? ¿Te veniste sin hablar con ellos? O sea, ¿y por qué te veniste sin hablar con ellos? ¿Porque había un problema entre ustedes? ¿Habían discutido antes? ¿No hay una buena comunicación? ¿Qué es lo que quieres hacer con ellos? ¿Arreglar algo que está pasando? ¿Hacer las paces y luego venir a buscarme? O sea, primero quieres arreglar algo con la familia. Y ese es el problema que enfrentamos muchas veces, hermanos, a menudo en las congregaciones. Cuando tenemos problemas familiares, eso impide que nos comprometamos con el Señor de lleno, porque no nos sentimos que somos dignos para estar en la presencia de Dios. O no sentimos que somos suficientemente buenos para aconsejar a otros cuando estamos pasando por problemas familiares nosotros. Y estos problemas familiares lo que hace es que nos impiden seguir al Señor Jesús. No, pues si me peleé con mi esposa esta mañana, no, ya me echó a perder la mañana, ahí nos vemos, ya no va a la iglesia, y te cauteriza, ya no vas a la iglesia.
Te enojas con tus hijos en la mañana, haces un pleito. No, ¿para qué voy a la iglesia así? No, ya no, y ya no vas a la iglesia. O deja tú, tienes un problema en la semana, tienes algún problema con alguno de tus hijos, de tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, y no tienes ganas de venir a la iglesia. Te sientes tan desanimado que dices, no, ¿para qué voy a la iglesia? No, no vale la pena. Te desanimas y no sigues al Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús está tratando de hacer algo bueno. El Señor Jesús está tratando de decirte, hey, sígueme, te voy a enseñar a ser libre, te voy a enseñar lo que viene. Y no te das cuenta y lo tomas por poco. Ahora, déjame te explico esto que es muy interesante. Mira, el texto comienza diciéndonos que iban por el camino. ¿Por cuál camino iba Jesús y sus discípulos? Bueno, Jesús y sus discípulos, si continúa leyendo, dicen que venían de Galilea e iban para Jerusalén. ¿Y sabes para qué iban? Para Jesucristo celebrar la Pascua con sus discípulos. Para que Jesucristo fuera entregado y para que Jesucristo fuera muerto, torturado y crucificado. Para eso iba a Jerusalén. O sea, iba en el camino a su muerte, hermanos. Pero aunque iba en el camino a su muerte, lleno de preocupaciones, probablemente de pensamientos, que el enemigo lo quería atacar, aún así no le importó. Y él aún así dice, hey, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un lado mis problemas, pero me voy a enfocar en lo que tú necesitas. Sígueme. Él no está pensando en sus problemas, él no está pensando en lo que le está pasando, él no está pensando en lo que le va a pasar cuando lleguen, él está pensando en hacer la voluntad del Padre. No está pensando en los problemas que tiene o los problemas que va a tener, él está pensando en lo que Dios quiere que haga y es lo que el Señor nos quiere enseñar. Que el enemigo viene para robarnos la paz, la tranquilidad. Con los problemas que se nos presentan, nos cauteriza el enemigo para hablarle a otras personas de Cristo. Porque cuando estoy pensando en mis problemas, ya sea de salud, económicos, familiares, de cualquier tipo, no tengo las ganas para hablarle a los demás de Cristo. Y estoy siendo cauterizado por el enemigo porque no nos damos cuenta que en Jesucristo encontramos libertad. La verdadera libertad. La libertad de la que está hablando la palabra de Dios. Regresando al versículo del principio. Pablo decía, libérense de las costumbres, libérense de lo que el mundo te dice y empieza a creer lo que Dios te quiere decir. Hermanos, todos enfrentamos situaciones difíciles, situaciones que se salen de control o que no esperamos. Muchas de esas situaciones las hemos causado nosotros por la emoción, por el momento. Algunas de ellas son causadas por nuestra familia. No queremos tener problemas familiares, a nadie le gustan, pero están ahí y tenemos que aprender a vencerlos para salir adelante. Creerle al Señor Jesús que Él los va a arreglar y que eso no nos puede detener para seguir adelante. Y muchas veces, hermanos, utilizamos vanos y simples pretextos. Yo no puedo cambiar, yo soy como soy, que me aguanten, ni modo. Así. No, esos son pretextos para hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas en libertad. Dios quiere que le creas. Así que yo te invito esta mañana a que pongas en tus manos, en las manos de Dios, los problemas que no te dejan descansar. Aquellos problemas que tú no puedes solucionar, déjaselos al Señor. Yo no sé cuáles son, pero creo que todos tenemos diferentes problemas con los cuales no podemos arreglar. Así que te invito a que esta mañana tomes un tiempo para orar y se los entregues al Señor. Ahí donde estás, te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu rostro. Te invito a que ahí donde estás, ores conmigo y vamos a hacer 2 oraciones como lo hacemos cada semana. Y esta primera oración es para ti que no estás seguro o segura de tu salvación. Así que si has escuchado este mensaje y quieres ser libre de verdad, te invito a que ahí en tu lugar donde estás repitas estas palabras y le digas al Señor, Padre Santo y Dios bueno, esta mañana he escuchado el mensaje que tenías para mí. Y esta mañana yo entiendo que necesito hacer un cambio en mi vida. Entiendo que tengo que vivir en libertad y entiendo que muchas veces he utilizado vanos pretextos, he utilizado problemas familiares o a veces me he dejado llevar solamente por la emoción. Pero esta mañana quiero dar ese paso de fe y seguirte a donde quiera que tú vayas, no por emoción, sino por convicción. Así que esta mañana quiero pedirte que por favor entres en mi vida y entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Te acepto como mi Dios para que seas mi Señor desde ahora y para siempre. Te ruego también que por favor perdones todos mis errores y pecados, todos los que he cometido consciente o inconscientemente, perdóname, te los entrego de corazón. Quiero ser limpio, por favor lávame como solamente tú lo puedes hacer. Y una cosa más te pido, que por favor anotes mi nombre en el libro de la vida para estar contigo en tu presencia desde ahora y para siempre. Porque te lo suplico, te lo pido y te lo ruego todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús.